Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y, como siempre, empezaremos con unas noticias y también estamos viendo cómo el Bitcoin ya está empezando a recuperar. Yo creo que ya la corrección puede darse por finalizada en ese mínimo que acaba de hacer esta noche en los 53.271. Creo que ahí termina todo y poco a poco vamos a ir recuperando. Y ya decíamos a principio de la semana, y aunque ahora estamos lejos, que posiblemente podemos alcanzar los 68.000 en esta semana. Todavía nos quedan unos cuantos días para conseguirlo. Está un poco complicado porque se ha ido muy lejos de los máximos, pero tampoco es tanto lo que tiene que subir para alcanzar esos precios. Así que bueno, seguramente tardará igual un par de días más o tres de los que pensábamos. En lugar de subir para el fin de esta semana, quizás tarde un par de días más, sea igual lunes o martes de la semana que viene. Pero los objetivos se siguen manteniendo, evidentemente. El mercado sigue estando alcista y mientras esto esté alcista no hay más remedio que subir. Y estas correcciones son pues para romper, como hemos visto, contratos de futuros apalancados, que esto cada vez va siendo mayor, porque pues la gente que entra nueva, pues siempre entran con estas cosas, pensando que van a hacerse millonarios en 2 días. Y ahora hay mucha gente nueva entrando en el Bitcoin por los precios que está alcanzando y por la popularidad que está alcanzando, y eso aumenta mucho este tipo de operativa, con lo cual tendremos muchas correcciones de este estilo, pequeñas, del 15%, 12%, 10%, para romper ese tipo de posiciones muy apalancadas, ¿no? La corrección, pues no sé exactamente a qué nivel ha llegado, luego lo mediremos en TradingView, pero pues eso, ha podido ser cercana al 15%. De estas habrá muchas. De las que habrá menos será de las del 20-25%, pero del 10-15%, pues tendremos el camino plagado de estas correcciones, pues para acabar con esas posiciones apalancadas, ¿no? Bien, ya vemos que las altcoin hay unas cuantas con subidas importantes, entre ellas muchas de las que hemos estado analizando aquí, como por ejemplo Iris, Dia, Audio, ANT, OneChain, monedas que, bueno, algunas de ellas ya hemos dicho estos días que estaban para comprar, como Iris y Dia. Audio ya fue hace tiempo también la compra en la zona de los 800 y ya está en 3.300. Y ANT también, que ha estado en precio de compra hace un par de días. Así que bueno, bueno, y OneChain también, fijaros que ha pasado claramente del 1992 y ahora está ya en 2.300. Subidas impresionantes, ¿no? Bien, vamos con las noticias un poco. Nos dice aquí la primera de las noticias que tengo, que se puede gastar alrededor de 40.000 millones de dólares de los pagos de estímulo que ha hecho Estados Unidos para comprar Bitcoin. Es decir, de todo eso que van a entregar a la gente, el estímulo este que ha dado Estados Unidos a los ciudadanos para salir de la crisis, puede que 40.000 millones vayan destinados a comprar Bitcoin. Esto es importante, es mucha cantidad de dinero. Dice, después de que el paquete de estímulo por valor de billones de dólares recibió la luz verde de las autoridades estadounidenses, muchos estadounidenses recibieron sus propios cheques de estímulo. Los ciudadanos estadounidenses han decidido dar un uso interesante a estos fondos, según una nueva encuesta de valores de Mizuho. El director gerente de esta empresa predijo que alrededor del 10% o casi 40.000 millones de los 380.000 millones en cheques de estímulo directo pueden usarse para comprar Bitcoin y acciones. Según la encuesta, el activo criptográfico Insignia representa el 60% del gasto de inversión incremental total. Esto se pudo calcular que esta compra podría agregar hasta un 2, un 3% a la capitalización del mercado actual de Bitcoin, ¿vale? O sea que puede influir en el precio en ese 2-3%. Los datos los han sacado de una encuesta de 235 personas que ganaban menos de 150.000 al año, dólares, y aproximadamente 200 de estos encuestados afirmaron que esperaban obtener pronto la tercera fase de los controles de estímulo directo. Bueno, y aquí nos dice que
alcistas de Bitcoin han estado haciendo predicciones similares. Por ejemplo, el fundador de Galaxy Digital, Mike Novogratz, afirmó que muchos jóvenes estadounidenses usarán sus pagos de estímulo para invertir en Bitcoin. ¿Vale? Así que bueno, por una parte ahí tenemos una demanda fuerte, ¿no? Y esta noticia nos dice que los inversores de largo plazo están holdeando con el 95% de los trades de corto plazo involucrando a los tenedores más recientes. Esto lo tengo aquí traducido, lo que pasa es que quería enseñaroslo porque luego la traducción aquí está mal, porque aquí pone los inversores a largo plazo se están moviendo y no dice se están moviendo, están holdeando, dice en la noticia original, por eso la quería enseñar. Con el 95% de las operaciones de Bitcoin que involucran monedas jóvenes, es decir, a los que han comprado recientemente. Los tenedores a largo plazo continúan acumulando Bitcoin, mientras que los especuladores a corto plazo están vendiendo. O sea, solamente los que han entrado ahora mismo en el corto plazo, pues andan comprando y vendiendo. Ahora les ha tocado, pues estos días vender un poco, ¿no? Pero los de largo plazo siguen acumulando. Nos dice que según una investigación del proveedor de análisis en cadena Glassnode, el 95% de los últimos cambios de manos de Bitcoin se movieron por última vez hace menos de 3 meses en la cadena de bloques. Es decir, los que están en el mercado hace 3 meses son los que están moviendo el 95% de las compras-ventas. El resto ni se mueve, ni nos vamos a mover en 4 años. Por lo tanto, mensajes que leía yo ayer en el canal cuando publiqué el vídeo a la noche, los tengo que leer todos para irlos validando, había gente, 54.000, 53.000 no sé cuánto, ¿no? Como si nos fuésemos a desplomar. Y alguno ponía incluso Bitcoin igual a pánico. ¿Pero qué pánico? Si estaba cayendo un 2,5%. Si piensas que las caídas de estos últimos días es pánico, es que no llevas nada en el mercado de Bitcoin y es que no entiendes cómo funcionan los mercados. Pánico caer un 2,5%, pánico caer un 6%, un 7%. Pero si eso en el Bitcoin no es nada. Si eso lo sube en un día. Entonces, si eso es pánico, luego también es euforia. Ni es pánico ni es euforia. Estamos en una tendencia alcista. Acabamos de estar en 62.000 casi. Estamos en 55.000. 55.000 es el precio al que hemos estado hace 5 días. Y prácticamente era el máximo histórico ese nivel. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué pánico? Yo aquí no veo ningún pánico. ¿Dónde hay algún pánico? Pánico sería si nos hubiésemos desplomado hasta la zona de 28.000. Eso sería pánico. Que esté en 55.400 o 53.000 o 54.000 con el máximo histórico reciente marcado hace nada, hace 3 días, en 61.800, eso no es ningún pánico. A la gente se le va la cabeza, ¿eh? En serio os lo digo. O sea, bien, sigo. Nos dice que solamente el 5% de las salidas tienen más de 90 días. O sea, solamente el 5% de las ventas son mayores, o sea, son pertenecientes a gente que tiene Bitcoin de antes. Lo que indica que la gran mayoría de Bitcoin que se mueve en esta cadena son monedas jóvenes. Otros datos de Glassnode han descubierto que las direcciones que han estado acumulando Bitcoin durante al menos 3 años han aumentado significativamente sus tenencias en los últimos 6 a 12 meses. O sea, los que llevamos tiempo, lo que estamos haciendo es comprar más, no vender. Y eso que llevamos tiempo, y llevamos desde hace mucho tiempo. Concretamente yo desde, creo que fue marzo del 2014 la primera vez que compré. Y esos Bitcoin siguen estando ahí. Y no es que me he quedado con ellos y ya está. Es que he ido aumentando la posesión de Bitcoin. ¿Vale? Porque no tenía suficientes, evidentemente. Si iba a comprar más en 2014 no hubiera necesitado comprar más ahora, evidentemente. Pero, pero que eso es lo que está pasando. La gente que conoce Bitcoin y sabe cómo funciona y sabe a dónde va, porque lleva 3 años o más, en este caso yo desde el 2014, que ya son unos cuantos años, no soltamos los Bitcoin, compramos más. Solamente los que son nuevos y no entienden de qué va el mercado, pues venden porque creen que está caro.
Después, cuando pasen unos meses, o un año, o dos, o los que sean, y miren para atrás los precios, dirán, joder, qué suerte el que compró en 55.000. Pues igual que ahora decimos qué suerte el que compró en 17.000. Y solo tenéis que ir a vídeos de cuando el Bitcoin estaba cotizando a 17.000 y leer los comentarios de la gente que decía que 17.000 es caro, va a desplomarse a 5.000, no sé qué. Y ahora todo el mundo estaría deseando tener la oportunidad de comprar en 17.000. Pero ¿qué pasa? Que esa oportunidad ya no va a llegar. La oportunidad fue cuando fue. Y si no compras en el momento que tienes la oportunidad, pues luego estás aquí deseando que caiga cuando no va a caer. Pero que desees que caiga, da igual, si tampoco vas a comprar. Cuando caiga dirás que seguirá cayendo más. Si hubiese alguna corrección, tampoco iba a comprar esta gente que está venga a decir que va a caer. Solamente están ahí para, pues yo qué sé, no sé para qué están. Ni lo entiendo por qué están ahí detrás. Si no te vas a atrever a comprar, deja esto y dedícate a otras cosas más productivas. Bien, nos dice que Glassnode define a los titulares a largo plazo como carteras que han retenido su Bitcoin durante más de 155 días, mientras que los titulares a corto plazo se describen como carteras que se mueven BTC en cada cadena dentro de 155 días o reciben monedas. El informe afirma que los tenedores de largo plazo tienden a tener un mayor conocimiento de Bitcoin, acumulando Bitcoin en los mercados bajistas y descargando algunos durante los mercados alcistas. Por el contrario, es probable que los tenedores de corto plazo sean participantes del mercado más nuevos o especuladores a corto plazo que con frecuencia mueven el valor entre los intercambios. A precios actuales, Glassnode descubrió que 10,85 millones de Bitcoin, el 58%, de los que hay circulando, tienen actualmente ganancias de acuerdo con la última vez que se movieron en la cadena, mientras que 5,3 millones de Bitcoin actualmente tienen ganancias y se encuentran en las carteras del corto plazo. ¿Vale? O sea, casi todo el mundo ahora está en ganancias en Bitcoin. Casi todo el mundo. O sea, nadie... Ahora mismo solamente están en pérdida los que han comprado o el día 21 de febrero o el 22 en la parte alta, o los que han comprado en la parte alta el día 11, 12, 13, 14 y 15 de este mes. O sea, poquísimas personas están perdiendo en Bitcoin ahora mismo, a estos precios. Y hace 3 días nadie estaba perdiendo en Bitcoin. Todo el mundo estaba en ganancias, porque estaba en máximo histórico. Bien, vamos con otra noticia, que es esta. Willy Gu, Bitcoin pronto costará 74.000 ante el mayor choque de oferta de su historia. Lo que decíamos aquí, seguramente, bueno, él dice 74.000, nosotros teníamos un rango un poco, no un precio exacto, sino que decíamos entre 76.000 y 80 y algo mil, bueno, más o menos. Antes de entrar seguramente en un movimiento lateral. No lo sé, ¿eh? Igual luego resulta que sigue subiendo. Bueno, si sigue subiendo, pues mejor. Si nosotros no lo vamos a vender de todas formas. Pero en principio, hasta esa zona de los 70 y algo mil, 80.000, es factible que llegue en la primera mitad de este año. O sea, antes de mitad de años. Nos dice que mientras Bitcoin escasea en los exchange, cada vez hay más en manos de los holders. Pues es evidente. O sea, y aquí cada vez seguirá siendo así, porque se está comportando como un activo de reserva de valor, que es lo que le está dando la gran subida, ¿no? El ser una reserva de valor. Y las reservas de valor, ¿qué haces? Las coges y las guardas, por eso se llama reserva de valor. ¿Qué hace la gente con... O sea, los bancos centrales, ¿qué hacen con el oro? No hacen anillos ni cosas de esas. Cogen y lo guardan en lingotes, en bóvedas bien cerraditas. Pues los Bitcoin igual. ¿Qué hace la gente? Los coge y los guarda en bóvedas encriptadas bien cerraditas. Pues lo mismo, es que es reserva de valor. Están actuando como lo que tienen que actuar. Todavía leí ayer alguno que decía que como moneda que no vale porque es volátil. ¿Pero quién está comprándolo como moneda? Si no lo están comprando nadie como moneda. Es que si encima disminuyese la volatilidad, que es algo que puede ocurrir en el futuro, porque cuando un activo llega a unos precios de adopción
en este caso el Bitcoin también, si llega a un precio de adopción alto, se empezará a estabilizar, porque ahora si no es estable precisamente es porque está en pleno crecimiento. Pero cuando llegue a una zona de precios razonables para una adopción más amplia, todavía está muy lejos, por cierto, yo creo que hasta que no pasen quizás 8 años no llegaremos a ese nivel. Cuando lleguemos a ese nivel, incluso se estabilizará y si alguien es capaz de sacar una solución para que las transacciones más pequeñas sean factibles, sin aumentar las comisiones, porque ahora mismo eso no es posible, evidentemente. Con las tasas de red no se pueden utilizar como moneda a corto plazo porque tienes que pagar mucho de comisión para comprar cosas pequeñas. No te puedes comprar un chicle o pagar un café con Bitcoin porque te sale caro por la comisión. Es que ni siquiera o sea, los que ponen estas excusas absurdas de que no puede ser dinero porque hay volatilidad, es que claro que no puede ser dinero, pero no por eso, sino por la comisión que tiene para pagos pequeños. Pero es que no es ese el caso. Si es que Bitcoin está siendo reserva de valor. Es que no saben ni siquiera poner la excusa correcta. Es que es gracioso, o sea, ni siquiera se informan para poner la excusa correcta. Ahora mismo es que no está siendo dinero. Es que si fuese dinero, no estaríamos en 55.000, estaríamos ya en 250.000. Si además de ser reserva de valor fuese dinero, ya estaríamos en 250.000. Solo con ser reserva de valor ya tiene la capacidad de llegar al precio del oro. Y para llegar al precio del oro, hemos comentado muchas veces que tiene que pasar de 500.000. Y esa capacidad ya la tiene. No necesita nada el Bitcoin más para llegar a esos precios. Solo necesita adopción, que ya está en proceso. Adopción, tiempo, dentro de 4 años o quizás 6 o 7 o 8, ya estará al nivel del oro. Imaginaros que encima de eso consiguen que funcione como moneda. Entonces sí que sería la bomba. Porque ya no solo sería como el oro, sino que le superaría, pero en muchos bastantes por encima del oro sería, en capitalización. Así que excusas baratas que están obsoletas del año 2015 ya, que se utilizan ahí para decir que Bitcoin no sirve como moneda. Si ya se sabe que no sirve como moneda. Si es que no está cotizando por eso a 55.000. Bien, el precio de Bitcoin nos dice que pronto llegará a los 74.000 en su más reciente análisis sobre la criptomoneda pionera, nos dice Willy Woo. Su pronóstico se basa en el aumento, en que actualmente el 6% de la capitalización del mercado del criptoactivo permanece en las carteras de los usuarios, mientras que los flujos de capital siguen mostrando una fuerte demanda. Por ello, encuentra fundamentos suficientes para determinar que se mantendrá la tendencia alcista en las próximas semanas. Wu añade que Bitcoin está ante el mayor choque de oferta de su historia y por esa razón pronto romperá la resistencia de los 63.000 para luego escalar a los 74.000. De hecho, el analista ahora descarta que BTC cierre el año en torno a los 250.000 como lo había señalado anteriormente, sino que por la consolidación que está experimentando ahora su objetivo máximo se centra en los 300.000. Bueno, veremos a ver. Yo prefiero que no, prefiero que vaya más lento, porque lo digo porque si sube hasta 300.000 entonces sí que luego podría haber una corrección medianamente fuerte y podría caer quizás un 50% en el siguiente ciclo. Y yo prefiero que en lugar de subir a 300.000 se quede en la zona de los 90.000 o 120.000, no haya corrección fuerte y siga haciendo estos movimientos de 20% abajo, 60% arriba, 20% abajo, 60% arriba, porque es mucho mejor, mucho más estable y nos permitirá holdear más tranquilos de cara a 4 años o 8 años, sin tener esos movimientos bruscos como las caídas que tuvimos, que no serían tan grandes como hemos comentado muchas veces, pero que si llegamos a 300.000, pues evidentemente en el corto plazo puede haber algún susto, ¿no? Sobre todo si hay algún acontecimiento macro que también pueda ayudar a esos movimientos correctivos, ¿no? Si nos mantenemos estables es mucho mejor. Pero bueno, si llegamos a 300.000 tampoco está mal.
Tampoco está mal. Yo firmo cualquiera de los escenarios. O un escenario sin correcciones de aquí a los próximos 4 años, o un escenario con una subida a 300.000 a final de año, aunque luego tengamos corrección. Firmo cualquier cosa y actuaremos en consecuencia nosotros. Nos adaptaremos a lo que venga. Durante las últimas 3 semanas, grandes flujos de Bitcoin han estado saliendo de los exchange. Esto es evidente. Lo que para Wu es una señal de que los inversores institucionales están adquiriendo la criptomoneda a un gran ritmo. Este flujo es incluso más fuerte que las compras que se produjeron en enero, según observa. Dos grandes inversionistas adquirieron Bitcoin recientemente. Ambas compras fueron reportadas por Criptonoticias. Una de ellas fue la empresa china enfocada en el desarrollo de inteligencia artificial para aplicaciones móviles, la cual invirtió 40 millones en Bitcoin. La otra es la compañía noruega Aker, que creó una empresa centrada en las criptomonedas llamada Citi. A través de esta nueva filial realizó una inversión de 58 millones en Bitcoin. Ante ello, Wu sospecha que pronto aparecerán otras instituciones e individuos que prefieren el almacenamiento en frío en lugar de dejar sus fondos en los exchange. Esta inclinación a mantener los fondos por largos periodos es visible en un gráfico mostrado por Wu, donde las barras rojas revelan las monedas que se mueven hacia las direcciones con poco historial de ventas. Vale, fijaros, justo se van hacia las carteras de holders. Para Wu, otra señal de que el precio de Bitcoin continuará su ascenso de manera pronunciada es el choque de ofertas sin precedentes que está teniendo Bitcoin. Lo explica la banda de soporte que se ha formado producto de las fuertes compras reportadas durante las últimas 3 semanas. De lo explicado por el analista se extrae que el 6% de la oferta disponible alcanzó un valor de $1 billón, consolidando a Bitcoin de manera permanente como un activo que ahora posee esa valoración. Dado a que 16% del suministro disponible fue trasladado a nuevos monederos con rango de precios entre 46.000 y 58.000, entonces hay razones suficientes para pensar que el precio de la criptomoneda ya no regresará por debajo de esos niveles. Otra razón, bueno, eso es lo que decimos nosotros aquí, ¿no? El 43.000 para nosotros es punto de no retorno. Aquí está hablando Willy Woo que para él los 46.000 son precio de no retorno. Y es razonable como lo explica. Yo lo explico por análisis técnico, por máximos y mínimos crecientes, y él lo explica por dónde se han ido, a qué monederos se han ido esas monedas que se han comprado en ese rango. Se ha ido a monederos de grandes empresas. Por lo tanto, van a seguir comprando esos niveles. Si cae, va a haber una demanda potencial ahí enorme para seguir acumulando Bitcoin. Otra razón que explica por qué Bitcoin no volverá a ser tan barato tiene la relación con la racha alcista que experimentó la criptomoneda en el 2017, pues hoy, como en el 2016, Bitcoin está escaseando en los exchange. En aquel momento, el agotamiento se mantuvo por 5 meses y fue el preludio del impulso que tomó el activo al siguiente año. Ahora el inventario de Bitcoin en los exchange se está agotando durante 13 meses. Eso es lo que Wu define como el shock de oferta más grande que ha experimentado la criptomoneda en sus 12 años de historia. Por ello cree que la racha alcista actual no se detendrá a corto plazo. Es decir, si la reducción, como vemos en este gráfico de aquí, que hubo antes de la gran subida, duró 5 meses, y en esta ocasión estamos teniendo ya 13 meses de reducción de la oferta en los exchange, cuando con 5 meses se produjo esta subida de los 1.000 hacia los 20.000. ¿Qué puede ocurrir ahora que en lugar de 5 meses reduciéndose la oferta son 13 meses reduciéndose la oferta? Pues una subida sin precedentes. Tiene toda su lógica. ¿Vale? Y ahora vamos a ver aquí que Gu utiliza los niveles de Fibonacci para observar a Bitcoin, dado que son los únicos que le permiten analizar el precio de la criptomoneda cuando no hay historial sobre las cifras alcanzadas. Cuando estamos en máximos históricos y no hay nada que te pueda dar una pista, pues utilizas los niveles de Fibonacci, que es lo único que te puede decir algo. Así que basado en ello, nos dice que puede que no nos detengamos mucho hasta los $74.000 en las próximas semanas. Más o menos lo que estamos nosotros diciendo con el análisis de todos los días. Bueno, y no vamos a seguir con el análisis porque continúa un poco más, pero bueno, aquí ya prácticamente nos ha dicho todo. Bien, vamos con los gráficos. Ya creemos que ha tocado suelo este
movimiento, era la onda C, esta era la onda A, la onda B y esta era la onda C que decíamos que iba a ser corta, duraría poco. Es una corrección continua en ascenso y de aquí pues volveremos a subir hacia esas zonas que estábamos hablando estos días atrás. Estos niveles, fijaros lo que ha hecho, lo que teníamos dibujado, o sea, es que no ha hecho ninguna otra cosa. La gente se sorprende, pues si no hay nada que sorprenderte, si es que está haciendo lo que teníamos pensado. Subida, corrección y ahora a partir de aquí otra vez subir. ¿Hasta dónde? Pues no sabemos si hasta la línea más clara o hasta la línea más oscura, pero en principio teníamos marcado estas fechas, entre el 27 de marzo, 4 de abril. No está pasando nada, nada que no pudiese pasar. Comportamiento totalmente normal, sobre la tendencia alcista claramente, ni siquiera la hemos tocado, la tendencia alcista, nos hemos acercado ahí bastante, pero ni siquiera la hemos tocado. O sea, está más fuerte encima de lo que parece, porque si estuviese un poquito más débil, hubiera llegado hasta la zona de los 51.800, no ha tocado ni siquiera. La vela de hoy se está dando la vuelta y depende cómo cierre la vela de hoy, la de mañana nos podría llevar tranquilamente, bueno, incluso la de hoy. La de hoy nos podría llevar a la zona de 58.000, pero la de mañana incluso nos podría llevar otra vez cerca de 60.000. No lo veo tan descabellado. Y si nos vamos a mirar el corto plazo, vamos a poner el gráfico en 1 hora, nos vamos a este, vamos a ir un poco para atrás para verlo. Bueno, en este gráfico de 1 hora vemos cómo lo que es la línea de tendencia bajista acelerada ya está rota, que muchas veces hemos hecho este ejercicio. Esta línea acelerada está rota, ¿vale? Siempre decimos que luego suele haber un punto, perdón, esperad que lo fije esto, ahí, está rota. Siempre suele haber un punto cuando la rompe que nos marca luego la siguiente línea abanicada, que es sube, empieza a retroceder y nos da este punto de referencia para trazar esa otra línea abanicada. Si esto lo hemos hecho 80.000 veces, pero bueno, lo vuelvo a hacer. Lo dejamos ahí. Y ahora cuando rompa esta línea y los máximos anteriores es cuando nos vamos otra vez para arriba. Si es que siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Esto lo podéis ver en todas las correcciones que lo he comentado siempre. Tiene ese nivel de los 56.900. En cuanto pase ese nivel, otra vez para arriba. Igual nos frenamos un poco en esta línea original bajista, que la voy a marcar de rojo para que la distingamos de las otras. Igual se frena ahí, cuando rompa los 56.900. Pero después de un poco consolidar en esta zona, romperá y volverá arriba, hacia la zona de 60.000. Lo mismo de siempre. Ya os digo, para hoy eso. Seguramente hoy intentará romper esta otra línea que hemos dibujado verde, la abanicada, e ir a los 56.900. Ese es el intento para hoy a la tarde. Ahí tendrá el intento. Y luego ya veremos a ver qué pasa. Puede frenarse en los 56.900, puede volver a retroceder hasta que los consiga romper. Es cuestión de tiempo nada más. Cuestión de tiempo. Bueno, vamos con las altcoin, que ya veíamos unas cuantas con comportamiento muy bueno y otras pues están más estables. En el caso de OneInch, sigue con el movimiento que teníamos dibujado, estas velas. Dibujábamos 3 velas. Como veis aquí, la de ayer fue alcista, como decíamos, más de lo que decíamos incluso. La de hoy también está siendo alcista un poquito por encima de lo que teníamos dibujado. Voy a borrar las dos que ya han pasado, que es esta, fuera, y la de hoy, fuera también. Me voy a quedar con la siguiente, que es la que supuestamente nos llevará hacia los máximos anteriores. Esta zona de por aquí, de los 8.100. A AVE, pues le está costando un poquito más, pero también poco a poco está saliendo de esa zona. Quizás lo puse demasiado optimista. Vamos a ir borrando. Borramos una, borramos otra. Y como me he pasado de optimista, pues vamos a redibujar un poco esto, pero creo que va a ir hacia arriba. Y creo que va a ir saltando, pues poco a poco, hacia arriba. Vale, está saliendo ya de esta línea, está saliendo de los soportes y yo creo que va a ir poco a poco hacia esos niveles. Bien. Seguimos. Cardano
también estaba ya en la zona de compra y está saliendo de esa zona de compra. El que comprase por aquí, pues parcialmente por lo menos, pues ya empieza a tener ciertas ganancias. Le va a costar salir porque veníamos de un FOMO tremendo y cuando vienes de un FOMO tremendo te cuesta luego hacer un suelo otra vez y quizás se vuelva a meter en esa zona de compra, pues si se mete vuelves a acumular, si se mete por debajo del precio que tienes. Ahora mismo el que haya comprado por aquí está bien, pero si vuelve a corregir y se mete un poco por debajo a la zona de 1690, pues compras un poco más. Acro está empezando a tener buena pinta, tiene poca historia, como veis. Rompió aquí un doble suelo en la zona de los 82, el suelo estaba aquí y aquí. Al romper la zona ha consolidado y parece que está empezando a arrancar y tiene como máximo, si no contamos esta mecha que se fue totalmente de madre, tiene como máximo esta zona de por aquí de los 123, es decir, puede subir hasta ahí y si rompe esa zona puede subir bastante, puede subir igual a 160. Algorand ayer tuvo un rebote muy fuerte, teníamos dibujadas también esas líneas, voy a quitarlas, eliminamos esta, tuvo un rebote muy fuerte que le llevó hacia la resistencia de los 2382, pero como vemos hoy se ha frenado un poquito, está consolidando, seguramente para volver a arrancar y la siguiente vez que arranque es muy probable que rompa ya los 2382 y se vaya a zona de 2600. ANT también lo decíamos al principio, subiendo muy bien, haciendo un doble suelo aquí, un suelo, dos suelos, rompe la línea del doble suelo en los 1107 y sale con mucha fuerza. Fijaros que estaba, cuando dijimos para comprar, estaba en 1000, bueno, estaba en 900, 915. De 915 a 1384, eso es una subida tremenda. Fijaros, subida del 50%. Bueno, API 3, que también me la han preguntado recientemente, parece que quiere empezar a reaccionar, todavía no ha roto nada, pero está a puntito de romper esta línea bajista, si la rompe puede empezar a subir. APP Coin también, ayer avisábamos de que estaba rompiendo la resistencia, sigue con esas subidas, todavía no se ha acelerado el movimiento, pero puede ir hacia 234 o incluso 277 o por esta zona, por aquí. AirSwap también empieza a reaccionar. Estos días había estado flojas, la había rechazado del 572, vuelve a la carga y si pasa esos 572 puede ir hacia 720 y pasando 720 puede subir mucho. La moneda del Atlético de Madrid, las de fútbol, están mejorando también mucho, haciendo un doble suelo que si supera esos niveles, si supera estos niveles de aquí, la subida puede ser importante hacia la zona de los 3300. Atom también ayer subió bien y hoy se mantiene arriba. Vamos a quitar esta vela que dibujé ahí también, que más o menos fue la que hizo. Incluso fue mayor de lo que yo pensaba. Y parece que en esta zona vuelve a consolidar como para romper esos 3744 e ir a la zona de 4250. Audio sigue escalando posiciones. Fijaros qué subida lleva. Desde que hablábamos que estábamos en zona de compra. Esta zona de por aquí lleva un 373%. Casi nada. AVA también subiendo, rompió la resistencia ayer y continúa con el movimiento alcista. AVAX rebota un poquito en la zona de soporte, todavía no sale con claridad, pero sí que parece querer salir de ahí. AXS corrigiendo un poco y yo tendría precaución porque tiene la línea de tendencia muy cerca y en cualquier momento se puede perder esa línea de tendencia. Básica Tension Token, estábamos diciendo que tenía muy buena pinta, que podía ir hacia la zona de los 1700, 1800 y está empezando a arrancar. Está empezando a arrancar, la pinta es buenísima. Estos días ya estaban mostrando fortaleza a pesar de que el mercado no estaba muy favorable y ahora parece que ya arranca con claridad. Binance en la zona de soporte, aguantando por encima de esos 45.167 con posibilidades de ir hacia la zona de los 5.000, perdón, de 53.300.
Bueno, vamos a seguir un poco para abajo. Cake en zona de peligro. Muy peligroso está el gráfico de Cake. Ya os digo, puede haber una caída fuerte si pierde ese nivel de los 9,31, que prácticamente es donde ha estado hoy, ha estado en 9,33, y perder ese nivel puede dar lugar a movimientos bajistas muy fuertes en el medio plazo. Tenemos aquí una subida del 25% en una moneda poco líquida, CDT, que parece que está subiendo últimamente, lleva una buena subida. Celer, 6% de caída después de varios días subiendo mucho, normal. CHR también ayer dijimos que le viene corrección fuerte en cualquier momento, como todas estas que han subido demasiado. Estas que han estado en el FOMO de los NFT, pues van a pagarlo, claro. Chiliz lo mismo, ya empieza también a caer. Gráficos muy similares, el de CHR y el de Chiliz, gráficos estilo burbuja. Cuando caiga a precios razonables ya nos volveremos a plantear. De momento es que ni me lo planteo. O sea, hasta que no pase un mes de estas subidas y veamos dónde se estabiliza, no podemos tomar decisiones en estos niveles. O sea, es una locura. Aunque subiese en el corto plazo, me da igual. O sea, olvidaros de estas monedas que han subido tanto. En el corto plazo, digo, ¿eh? En el largo plazo, pues ya volveremos a ver. Compound, empezando a rebotar también, como AVE, ligeramente, todavía no con mucha fuerza. Coti vuelve a subir, pero es otra que también lleva una subida muy espectacular, que en cualquier momento va a tener una corrección importante. Así que tampoco nos interesa en el corto plazo ahora mismo. CTSI también comportándose bien, lleva unas buenas subidas estos últimos días, la verdad que sí. Pero bueno, está en nivel de resistencia, tampoco nos convence demasiado para entrar en estos niveles. Dash sigue mal, tampoco la tenemos de momento en cuenta para nada. Digibyte ayer tuvo un rebote interesante hacia la zona de 115. Esa zona de 115 de momento, esa zona de 115 es resistencia, pero si pasa esa zona de 115 podría llegar hacia la zona de 125. Día subiendo un 15% hoy, añadiendo a la subida que tuvo ayer. Rompió la línea de tendencia que la dibujábamos a la mañana no estaba rota, a la mañana estábamos por justo tocando esa línea de tendencia y decíamos, si rompe esta línea de tendencia se va a hacer ese doble suelo y una vez que haga ese doble suelo puede ir hacia los 900 y ya está en camino, ya estamos en 700, no le queda tampoco tanto, ¿no? Comportándose muy bien. Esta moneda ya me ha dicho gente que la ha comprado, así que enhorabuena y me alegro, ¿no? De que la gente esté ganando. DOT sigue en esa zona peligrosa que puede hacer que caiga a la zona de 55.000. Así que bueno, de momento no haría nada en DOT. Sigue estando un poco inestable. Además, ocurrió una cosa ayer con RIF, un rifirrafe entre unos inversores y RIF. RIF es de DOT. Y eso tampoco creo que le haya ayudado mucho. Bien, ELF cayendo un 2%. Todavía no rompe los 600. Yo creo que le queda ese escape pendiente. ENJ también está, en situación de caer, también como CHR y como Chiliz. En este caso está todavía subiendo, pero está con una posibilidad de corrección importante después de las subidas que lleva. EOS, rompiendo la línea bajista que dibujábamos ayer, puede venir recuperación a corto plazo hacia la zona de los 900. Vamos a ver, está un poco lejos todavía, pero además tiene aquí unas resistencias en los 760, 800, pero parece que empieza a reaccionar. Ethereum también ha subido, fijaros que ayer al final terminó por encima de la línea de tendencia, esa línea más oscura que teníamos dibujada, que era la primera resistencia, decíamos que podía ir hacia 0,03327, pero tampoco es que esté muy fuerte. Si estuviese muy fuerte ya tendría que estar en esos niveles, y no está, o sea que sigue estando con bastante debilidad.
Lo tenemos aquí, FED, un segundo, aquí, FED cayendo y también con posibilidades de corrección importante, porque está bastante alta con respecto a los precios donde arrancó la subida. En su momento sí que fue una grandísima oportunidad de compra, pero ahora mismo ya está muy alta. FTM rebotando un 6%, yo creo que es un rebote para continuar el movimiento bajista como hizo hace unos días, no me convence mucho. FAN sube, hablábamos ayer de que podría ser el arranque definitivo hacia la zona de los 90, lleva ya 2 días subiendo, ayer, hoy, buenas subidas desde los mínimos, desde esa zona que arrancó ayer, y parece que puede todavía continuar un poco hacia los 90. Esta moneda desde luego se ha reactivado mucho y ya no es la moneda muerta que era a finales del año pasado. GRT cayendo un 1%, posibilidades de continuar con el movimiento bajista porque el rebote que tuvo ayer al final cerró un poquito mal, estaba bastante bien durante el día, al final acabó cerrando un poco abajo y la vela de hoy no es muy bonita y da la impresión de que podría seguir cayendo hacia la zona de 2485. Hasgraf, corrección fuerte después de unas subidas espectaculares, otra que también pues, puede corregir bastante porque ha subido mucho a corto plazo. Y CX, que ayer tuvo un arranque espectacular, retrocede, debería buscar apoyo en los 3151 para volver a salir al alza. Esa zona sí que sería de entrada, los 3151 de ICX. IOTA ya subiendo casi un 7%, estos días había estado en zona de compra, ya lo hemos dicho, que había que acumular IOTA en esa zona y ahora pues ya estás cogiendo los frutos de esa acumulación, ¿no? Iris, también habíamos hablado muy bien de ella y fijaros qué subida ha tenido en 2 días. Estábamos hablando ayer por la mañana que era buena zona de compra los 280. Y desde esa zona, fijaros lo que ha subido. Hasta el máximo de hoy un 61%. JST está cayendo hoy, pero es otra también que está empezando a salir de esa zona de mínimos. No tiene tanta fuerza como veíamos en Iris, pero también parece que de esa zona quiere salir. Cava también está muy bien, a puntito de romper esos 10.300 que hablábamos estos días, y si supera ese nivel se puede ir pues, cerca de 14.000. Ahora fijaros dónde pasa ya la línea de tendencia, ¿no? Esta línea verde, por encima de 14.000, o sea que podría ir hacia esa zona de los 14.000 en cuanto pase este nivel. El token de la Juventus también mejorando mucho, haciendo un suelo, parecido que el del Atlético de Madrid. Fijaros esta zona de aquí es la resistencia y está tocando estos días esos niveles. Si cierra por encima de ese nivel de los 2.872, podríamos tener subidas importantes en el token de la Juventus. Están empezando ya a dar sus primeros frutos los tokens de fútbol. Kyber Network, subida del 3,8%, también con buena pinta. Pinta de ir como mínimo a los 4.485, incluso más, incluso romper ese nivel e ir a los siguientes niveles. Y estos días nos ha dado oportunidad de entrada en 3.600. Era una compra bastante clara. Link sin rebotar todavía con claridad. Pensábamos que podía haber una subida fuerte desde esos niveles, pero parece que no. Está muy... no sé cómo decirlo. No está muy bien. No está muy bien Link en los últimos meses. Comparado con cómo había sido esta moneda en el pasado y lo alcista que se había comportado, no la vemos con fuerza. No la vemos con nada de fuerza últimamente. Esto puede cambiar de un día para otro, pero de momento no la vemos fuerza. La que no tiene fuerza para nada es Litecoin, lleva muerta durante mucho tiempo. Rebota un ligero 0,75% hoy, pero no termina de arrancar de esa zona que le lleve, pues por lo menos, no sé, a la zona de los 0,0052, que es una zona ya, pues bueno, dices, bueno, tampoco estamos en los mínimos, pues ni siquiera eso. Ni siquiera es capaz de arrancar hacia esa zona. Bueno, seguimos un poco más adelante. Mana, 5% de caída. Otra que lleva una subida también, pues demasiado vertical. Seguramente entrará también corrección, como todas estas que han subido así. Matic ya lleva un tiempo también queriendo empezar a bajar. Ayer hubo
una interrupción en ese movimiento correctivo que puede haber con esa subida que hubo, pero al final va a tener que corregir en algún momento y yo creo que ya está empezando esa corrección. Yo creo que el dinero pasará de estas monedas a otras, evidentemente. Melon, que ayer hablábamos de ella que había roto la línea bajista, fijaros qué subida tiene, un 22%. Hablábamos de posibilidad de ir hacia la zona de los 1170, creo recordar, o incluso esta zona de aquí de 1228, que esto sí que no lo comenté, pero bueno, es la siguiente resistencia. La primera era esta y la segunda es esta. Y después los 1443. Nano sigue sin despegar, con posibilidades de caer por debajo de los 817, aunque estos dos últimos días ha rebotado, pero no la vemos con mucha fuerza. Nier rebota, un 4%, no ha llegado a tocar el soporte, como veis, y rebota de antes, eso muestra también fortaleza. Neo sigue subiendo poco a poco, ya parece que sale de ahí. Fijaros que en cuanto se giró, pusimos esa nueva línea que va a hacer de soporte, esa nueva línea de tendencia. La otra hace de resistencia, que más o menos estos días va a coincidir con el 761, y en cuanto pase 761 y esa línea de tendencia que se perdió recientemente, pues es cuando puede subir hacia la zona de los 1000 tranquilamente. Ya ha aburrido mucho tiempo. También tenemos una línea bajista que nos va a dar pistas, que es esta. Y en cuanto se rompa, que está a puntito de hacerlo, pues tendremos subidas importantes. Ya aburrió lo que tenía que aburrir. Después de aburrir, hizo movimiento bajista para que los aburridos saliesen y ya está empezando a subir. Es que es lo de siempre, ¿no? Ocean retrocediendo un poquito, no mucho, pero lo suficiente como para pensar que puede volver a los 2289 a buscar apoyo. OGN ha llegado a estar, fijaros, en 2536, ahora mismo está bajando un poco, pero se sigue manteniendo fuerte. No sé si va a avanzar mucho más, esa zona de los 2400, 2500 es una zona ya bastante alta. Vamos a ver cómo termina esta vela. Muy importante cómo termine. Si termina en positivo todavía podría seguir subiendo un par de días más, pero ya es posible que estemos acercando un mínimo, o sea, perdón, un máximo relativo, ¿no? Luego igual en el futuro sigue subiendo, pero en ese momento será un máximo relativo. Omísego también queriendo salir al alza, pero todavía sin mucha fuerza, porque ya veis, no suben ni siquiera un 1%. Podría estar subiendo tranquilamente hasta 1035. De momento está ahí parado un poquito a la expectativa. Ontology un 4% de subida, queriendo romper los 230 con posibilidad de ir a 269. Espabiló ayer, después de mucho tiempo ahí parada. Orbs, que si recordáis la comentamos ayer y alguien me ha dicho, no está en Binance, no está en Binance. Esta moneda, este gráfico es de Bitrex, no sé si estará en algún otro exchange y se está comportando muy bien, ya lo comentamos, y está llegando a zonas, después de haber estado muerta, como ya veis, ha estado muerta. Está llegando a zonas donde ya le quedan pocas resistencias, tiene una en 600 que es donde ha estado hoy en el máximo, otra un poco más arriba en 764 y después tiene la zona de 900 y a partir de ahí no tiene ya resistencias. Podría entrar en subida libre. Está bastante disparada, con mucho volumen. Hubo mucho volumen aquí en el suelo también, como veis. Aquí se incrementó notablemente la actividad, o sea que alguien ha vuelto su vista hacia esta moneda que estaba muerta y de repente pues ha empezado a explotar con este volumen grande que tiene y no sé hasta dónde podrá llegar. De momento ya veis, ha tocado la zona de los 600 justo, el máximo, que era una resistencia anterior, y si pasa de esos niveles, si pasa de 600, pues vete tú a saber hasta dónde puede ir, porque ya lleva desde mínimos más de un por 10. Fijaros que, por ejemplo, el 9 de febrero el mínimo fue 33. En 600 ya llevaba casi un por 20. Casi un por 20 llevaba ya. Así que bueno, no sé hasta dónde llegará. Está disparadísima. El que tenga, pues suerte, ¿no? ORN, un 8% de subida, también reaccionando bien después de esa corrección. Da la impresión de que quiere ir otra vez a por los máximos. Es una moneda que se ha estado comportando muy bien las últimas
semanas. Pues solo ha tenido esta pequeña corrección y vuelve a subir. QLC ayer intentó romper los 173, hoy se vuelve a frenar justo en esa resistencia. Bueno, de hecho es que ayer cerró creo que en 173. A ver cuál es el cierre. Eso es, cerró justo en la resistencia en 173. Hoy se vuelve a frenar en esos 173, ahí es donde está el cuerpo de la vela, donde abrió. Y si rompe ese nivel, la subida puede ser fuerte, lo llevamos diciendo bastante tiempo. Y esta moneda viene desde los 60 que rompió aquí y desde ese momento estamos hablando de esa posibilidad de romper esos 173 e ir hacia la zona de 230-260. Que parece que está muy lejos, pero luego en dos velas te llega hasta los niveles. QSP ayer llegó casi hacia los 186 que eran resistencia, hoy está retrocediendo un poco después de haber marcado un máximo en 177 de nuevo, no es capaz de pasar de los 180 de momento. No sé si va a terminar la vela así correctiva o va a intentar subir otra vez, pero ahora mismo está un poquito corrigiendo. Qutun también queriendo reaccionar al alza hacia la zona de los 1229. La salida de ayer fue muy buena, hoy se ha frenado un poquito, pero aún así el gráfico no está mal, la pinta es buena. Aquí tenemos subida muy fuerte de RDN, que ayer la comentábamos, ha roto la resistencia, esta resistencia que tenía aquí en los 1217 y parece que va a empezar a subir desde esos niveles. RIF recuperando un poquito, un 2% después del descalabro de ayer, con la noticia esta que hubo lío entre los inversores y RIF, y parece que bueno, se estabiliza de nuevo y en esa zona podría empezar a rebotar. REN, que ayer empezó un rebote, hoy se ha frenado un poco, pero aún así la pinta técnica es buena. Como mínimo el rebote hacia los 2200 yo creo que se va a producir en pocos días y después posiblemente 2400 o incluso más. RLC rompiendo la resistencia de los 4200, estamos en 4325 con muchas posibilidades de subir. Está mejorando muchísimo el gráfico de esta moneda en el corto plazo, lo que le puede dar lugar a subidas importantes en el medio plazo. Vamos a quitar unas cuantas, bueno, vamos a borrar todas las líneas para despejar un poquito el gráfico y vamos a ver las más importantes ahora, que una de ellas es esta, que yo creo que es la línea que va a dar el pistoletazo de salida al movimiento alcista, ¿no? De momento estaba en estos suelos, teníamos esas resistencias y soportes dibujados, pero en cuanto rompa esta línea, la voy a ajustar un poco mejor, si puedo. Un segundito, a ver si me deja. En cuanto ajuste esta línea, voy a ajustarla por los cuerpos de las velas, que quedará mejor. Aquí y aquí. Perdón. Voy a ajustarla por los cuerpos, que es más fiable. Esas mechas que se salen no tienen mucho sentido. Además es una moneda que no tiene demasiada liquidez y por eso ocurren esas mechas. Esta es la línea correcta y está justo ahí. Y en cuanto la rompa, seguramente vamos a tener unas subidas fuertes. Vamos a marcar alguna resistencia horizontal, ya que antes teníamos unas cuantas. Vamos a marcar esta de aquí, que es importante. Ese sería un primer objetivo en cuanto rompa esa línea. Y luego tendríamos por aquí arriba otras zonas importantes como puede ser esta, más o menos. Y vamos a poner otra más arriba, que es esta más o menos. Vale, esas son las zonas importantes donde podría moverse. Ya está, rehecho el análisis. Vamos a poner esta línea con otro color para no confundirla con las líneas horizontales que las tengo en rojo. La línea de tendencia la pongo en verde. ¡Hala! Ya está. Todo hecho. Y con buena pinta este gráfico, la verdad que sí. RLC, buen aspecto técnico. Rose también sigue teniendo buen aspecto técnico. Parece que en cualquier momento va a saltar al alza otra vez. No sé hasta dónde puede llegar. Si salta al alza puede que vayamos a 430, 450, 470. No hay resistencias, es difícil estimar el precio, pero vamos, que podría pegar ese salto. RSR ayer subió mucho, hoy en algunos momentos ha llegado a estar por encima de 160 y ahora está corrigiendo. Otra vez puede caer a la zona de 129, que volvería a ser una zona de entrada. Run, que ayer rebotó,
no continúa con ese rebote, no continúa con esa subida y podría volver a caer otra vez a los mínimos que ha estado estos 2 últimos días. Sol cayendo, vuelve a perder la línea de tendencia. Ayer intentaba recuperarla, bueno, de hecho la recuperaba al cierre, pero sigue estando ahí en una zona un poco comprometida y de momento yo en este gráfico desde luego no haría nada porque no me convence este último movimiento que está haciendo. Hasta aquí ha estado muy alcista, bien, ya ha dado lo que tenía que dar. Hay que esperar a que corrija seguramente. Stork, que estos días habíamos hablado muy bien de ella, fijaros qué buen comportamiento ha tenido, ha llegado a estar en 1800, ahora retrocede un poco, pero lleva ya 2 días buenos subiendo y nosotros estábamos hablando de la ruptura en 1400 y ha llegado hasta 1800, o sea que ya ha tenido una subida importante. Stratis también ayer hablábamos de que podía llegar a la zona de 3000, 2900, 3100, creo que decíamos, ya ha llegado. Ahora mismo está 2.959, ya estaba en 3.165, por lo tanto una buena operación que se ha podido hacer desde el vídeo de ayer a la noche hasta ahora, o sea, no ha sido tampoco, no había que esperar mucho tiempo. STX ya ha salido de la zona de compra y parece que empieza a subir, todavía no con mucha garantía porque tiene que hacer un cierre por encima del cuerpo que hizo la vela del día 14, que más o menos es un cierre por encima de 2080. Todavía no lo ha hecho, pero en el momento que haga ese cierre es posible que se vaya hacia la zona de 2400. T-Fuel subiendo de nuevo, 10%, todavía no corrige, bueno, hay que esperar como con todas las demás, con CHR, con Chili, etcétera, subida demasiado vertical y en cualquier momento pues vendrá la corrección. De momento hoy no es, pero ya vendrá. Y Teta lo mismo, pues subiendo un 9%, pero en cualquier momento pues le llegará también esa corrección. Tomo Chain, zona de soporte, esa zona de los 4000 de nuevo, y desde los 4000 puede ir hasta 4600, que es un 15% de rentabilidad. O sea que el que compre en esta zona pues tiene esa posibilidad en los próximos días. ¿Qué más? Unfi, cayendo un 1%. Esta seguimos pensando que puede ir hacia los 42.000. Vamos a seguir esperando. Uniswap también cayendo y aunque parece que está queriendo consolidar esa zona, no podemos echar las campanas al vuelo. Vamos a ver. Vamos a esperar un poco a ver cómo se desenvuelve el movimiento en esa zona. BET, también lo que os digo, ayer tuvo una subida espectacular, pero tampoco le veo que vaya a ir muy lejos. Hablábamos de los 97, posiblemente siga siendo ese el precio en el que la veamos en el medio plazo, es decir, dentro de un par de semanas o 3 estará por los 97 de nuevo. BitT había roto la resistencia estos días en los 1663 y vemos cómo está subiendo de forma espectacular. VIP también está a puntito de romper esa resistencia, podría ser otra que pegue un salto importante hacia la zona de los 190-200. VRA, que lleva una subida también espectacular, pues no hay mucho que decir, o sea, ir detrás de los precios es una locura, yo no se me ocurriría para nada entrar en una moneda que lleva tanta subida. Si no la coges al principio cuando rompe la resistencia, lo mejor es olvidarse, porque en cualquier momento se va a dar la vuelta y te va a pegar un buen meneo. Wabi también rompiendo los 705 y con pinta de seguir ascendiendo hacia los 850. OneChain, subida espectacular de ayer, hoy se para a consolidar un poco esos niveles. Es posible que se estanque unos cuantos días en esa zona entre 2100 y 2200 para después quizás continuar con el movimiento. WRX continúa con el movimiento alcista, va bastante bien, con un movimiento además bastante pausado, no está teniendo tampoco, excepto los últimos días que igual lleva un movimiento un poco más espectacular, el resto del movimiento alcista ha sido suave, con subidas y bajadas, y sigue con ese aspecto alcista que le puede llevar quizás a los 1200 o incluso 1300.
Walton Chain también estos últimos días se está mostrando bastante bien. Después de haber pasado por bastante calvario a finales del año pasado, tuvo este arranque espectacular en febrero, después la corrección correspondiente y parece que de esa zona vuelve a salir al alza con ganas, ¿no? SEM rebotando estos últimos 2 días, no creo que vaya a ir muy lejos de todas formas, creo que volverá a caer a la zona de los 560, pero bueno, ha dado un rebote importante en 2 días. Stellar, también 2 días de rebote, pero ya vemos que la vela de hoy nos está dejando mecha por arriba, a lo cual habla de debilidad, de que, bueno, después de esas bajadas tan fuertes que ha tenido, solamente subir 2 días y encima el segundo día de subida dejar una mecha por arriba tan grande, pues no es muy buena señal. Monero sigue en ese camino hacia los 4.200, pero muy lentamente. Ripple sí que sube más, un 8%, y ha estado subiendo más en algunos momentos, ha llegado a estar casi en los 1.000. Bueno, supongo yo que habrá alguna noticia medianamente positiva respecto al juicio, por eso estará subiendo. XVS rebotando en el soporte que decíamos, bien, parece que tiene potencial. Vamos a ver qué tal evoluciona. No ha roto el soporte. ZK rebotando un 3%, que parece que quiere salir un poquito del letargo. Igual se anima, si se anima también Monero. Cílica corrigiendo un poco. Ayer hablábamos todavía de posibilidades de caída hacia la zona de 240. Y sigue estando esas posibilidades abiertas. Y ZRX, después de la vela positiva de ayer, hoy parece que quiere también reaccionar y ir hacia la zona de 2534. De momento está luchando con esa línea de tendencia bajista que tenemos dibujada en verde. Pero esta moneda ya hemos comentado que cuando llegue a la zona de 2900 o entre 2900 y 3164, pues sería zona de salirse. Seguramente luego subirá más, pero cuando se ha comportado mal, lo mejor es estar fuera y ya tomarás decisiones más adelante. Bueno, Bitcoin ahí en la zona de los 55.000. De momento, como vemos, pues está bajo esa línea de tendencia bajista. En cualquier momento del día va a empezar a hacer velas en gráfico horario alcistas que le lleven a romper esta línea bajista, luego consolidar esa línea bajista posiblemente y luego ir hacia los 56.900. El dinero de los institucionales no ha desaparecido de un día para otro. Si los precios los han llevado hacia los 62.000 y han sido los institucionales, porque los pequeños no han sido, estas caídas son más para que los institucionales sigan comprando. Si han estado comprando hasta 61.800, pues en 54.965 que está ahora van a seguir comprando y no va a haber problema para que el precio recupere. Solo que mientras haya oferta y la gente se los esté entregando más baratos, pues ellos no van a quejarse. En cuanto vean que ya ahí no hay oferta, pues empezará a subir la demanda de nuevo y se pondrá otra vez en 59.000, 60.000, 61.000 y romperemos los máximos. Así que bueno, ese es el proceso en el que vamos a estar meses y años. Meses y años. ¿Vale? Esto no va a ser cosa de hoy para mañana. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!